todos lo subestimaron. Y ahora esta pequeña cabra está a punto de cambiarlo todo. ¡Un sándwich! ¡Atrápalo! La cabra que cambió el juego, GOAT. Esta película está hecha con una atmósfera de mundo imaginativo lleno de colores, donde los animales viven como si fueran humanos. Tienen comunidades, tienen sueños y el deporte se convierte en el centro de la vida social. El deporte que se destaca se llama Rugibol, una especie de juego ficticio súper emocionante, una combinación entre velocidad, estrategia y fuerza física. Imagínalo como rugby mezclado con baloncesto, pero con un toque de fantasía típico de la animación. Sobre el protagonista, la historia se centra en Will, una pequeña cabra con un gran sueño. Por fuera parece común y corriente, incluso es considerado no apto para un deporte tan duro como el rugibol. Pero Will tiene un espíritu extraordinario. Quiere demostrar que el tamaño del cuerpo o la opinión de los demás no son razones para dejar de soñar. El personaje de Will hace que el público se identifique fácilmente. Sencillo, a veces duda, pero siempre tiene la determinación de seguir adelante. Sobre los personajes secundarios. Esta película no es solo sobre Will, sino también sobre los otros animales a su alrededor. Hay un entrenador de carácter fuerte, disciplinado, a veces frustrante, pero que en realidad se preocupa mucho por el desarrollo del equipo. Un amigo cercano que siempre está para Will, convirtiéndose en una fuente de ánimo cuando los demás lo subestiman. Y los demás miembros del equipo, hay uno fuerte pero terco, uno ágil y estratega pero escéptico, y también uno gracioso que aligera el ambiente, rival. El equipo contrario que es genial, disciplinado y se convierte en un gran desafío. Ellos hacen que el camino de Will sea más difícil y al mismo tiempo se vuelven el símbolo de los obstáculos que deben enfrentarse, continuando con el desarrollo de la historia. Esta película no es solo sobre un partido deportivo, es más sobre el viaje de Will para encontrar su lugar en el mundo. Hay momentos en los que debe enfrentarse a las dudas de los demás, incluso de sus propios compañeros de equipo. También hay partes que muestran la importancia del trabajo en equipo, la confianza y la amistad. Así que, aunque el núcleo de la historia es el deporte, la vibra va más hacia un relato de crecimiento personal cálido e inspirador. Ambiente y estilo. Visuales animados llenos de color, los movimientos de los partidos están hechos con detalle para que se sientan reales, pero siguen siendo divertidos. Una atmósfera que a veces es tensa durante los partidos, a veces divertida por la interacción entre personajes y también con momentos que tocan el corazón. Otros personajes, cada uno con una personalidad única, hacen que la historia sea más dinámica y nada monótona. Mensaje que transmite. La película transmite un mensaje simple pero fuerte. Los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador en el tablero, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. En conjunto, la historia de la película La cabra que cambió el juego, GOAT, es una historia inspiradora que usa el deporte como medio para hablar de cosas fundamentales sobre la vida, los sueños, el trabajo en equipo y el coraje.
La historia nos hace pensar que a veces quien es considerado débil puede convertirse en quien cambia el juego. Inicio del viaje de la película. Al comienzo de la historia, Will es presentado como una figura llena de sueños, pero todavía rodeado de dudas. Él quiere muchísimo jugar rugibol, un deporte duro y lleno de desafíos, pero las personas a su alrededor a menudo lo subestiman. Es pequeño, no tiene mucha fuerza y muchos piensan que no encaja en ese mundo. Los sentimientos de inseguridad y duda aparecen con frecuencia, pero en su corazón hay un fuego de entusiasmo que no se puede apagar. Mucho drama sobre desafíos y dudas. A lo largo del camino, Will se enfrenta a menudo a situaciones en las que tiene que demostrarse a sí mismo. Hay momentos en que sus compañeros de equipo no confían en él, y también cuando su entrenador parece demasiado duro. Todo eso hace que Will llegue a tambalearse, preguntándose si su sueño es demasiado grande para él. Pero justamente a partir de esa presión, empieza a aprender que los grandes sueños realmente necesitan un coraje extra, apoyo y amistad. Aunque muchos lo subestiman, Will no está solo. Hay un amigo cercano que siempre le da ánimo, convirtiéndose en una especie de voz interior que lo mantiene confiado. Este apoyo es muy importante porque hace que Will se dé cuenta de que el camino hacia los sueños no tiene que recorrerse en soledad. Punto de giro de la película. Hay una fase en la que Will empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no es física, sino del corazón y la determinación. Aprende que el trabajo en equipo, la estrategia y el coraje pueden cubrir la falta de tamaño de su cuerpo. Desde ahí, Will comienza a cambiar, de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Cambio emocional. De inseguro a seguro de sí mismo, de la duda a estar convencido de que los sueños son válidos para cualquiera, de ser considerado débil a convertirse en quien cambia el juego. Este viaje emocional hace que el público también sienta los altibajos de Will. A veces conmueve, a veces motiva y a veces provoca una sonrisa por su comportamiento inocente. Conclusión: el desarrollo emocional de Will es el núcleo de esta película. Él no es solo una pequeña cabra que quiere jugar rugibol, sino el símbolo de cualquiera que alguna vez se sintió subestimado. A través de su valentía y determinación, Will demuestra que incluso el más pequeño puede tener un gran impacto. Al principio, Will se siente incómodo. Cuando Will se une por primera vez al equipo de rugibol, el ambiente es algo tenso. Muchos miembros del equipo son escépticos con él. Piensan, ¿una cabra tan pequeña quiere jugar en el campo? ¿En serio? Así que las interacciones iniciales están llenas de dudas e incluso un poco de burlas. Will tiene que enfrentar miradas de menosprecio por parte de sus compañeros. Dinámica del equipo. A medida que avanza la historia, la interacción de Will con su equipo se vuelve como una montaña rusa. Con el jugador fuerte, su relación está llena de choques. Este jugador fuerte a menudo siente que Will no es confiable, pero detrás de su actitud dura, en realidad tiene un gran sentido de responsabilidad hacia el equipo. Con el ágil y estratega, al principio es escéptico, pero poco a poco empieza a ver que Will tiene una forma única de enfrentar el juego. Desde ahí comienza a surgir un respeto que crece lentamente. Con el gracioso, este personaje se convierte en una especie de equilibrio. A menudo hace que Will se sienta más aceptado, porque siempre hay humor que suaviza el ambiente. Relación entre el entrenador y Will.
El entrenador tiene un papel importante en la interacción de Will con el equipo. La actitud dura del entrenador hace que Will a menudo se sienta presionado, pero justamente eso hace que el equipo empiece a ver que Will realmente se está esforzando. Cuando el entrenador desafía a Will, los demás miembros del equipo poco a poco comienzan a valorar su esfuerzo. Cambio gradual. Al principio, Will es considerado una carga, pero a través de las interacciones diarias, los entrenamientos y los partidos, empieza a demostrar que puede convertirse en una parte importante del equipo. Hay un momento en que Will comete un error y el equipo se enoja, pero a partir de ahí aprende sobre la responsabilidad. También hay un momento en que Will logra mostrar su valentía y el equipo comienza a ver otro lado de él, la esencia de la relación. La interacción de Will con su equipo muestra que la confianza no llega de manera instantánea. Necesita tiempo, necesita pruebas y necesita valentía para mostrar quiénes somos. De una relación que al principio estaba llena de dudas, finalmente crece un sentimiento de confianza mutua y trabajo en equipo. Conclusión. El viaje de Will junto a su equipo es una parte importante de la historia. Sin esa interacción, Will no habría crecido. Su equipo se convierte en un espejo. Hay quienes son escépticos, hay quienes apoyan, hay quienes desafían. Todo eso hace que Will aprenda que los grandes sueños no se logran solo, sino a través del trabajo en equipo y la confianza. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will, este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa.
porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Y acercándose al final de la historia, después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos.
Él aprende que el apoyo de los amigos es importante. El trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de La cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante. El trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de La cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego. La cabra que cambió el juego, Goat. Esta película está hecha con una atmósfera de mundo imaginativo lleno de colores, donde los animales viven como si fueran humanos. Tienen comunidades, tienen sueños y el deporte se convierte en el centro de la vida social. El deporte que se destaca se llama Rugby, una especie de juego ficticio súper emocionante, una combinación entre velocidad, estrategia y fuerza física. Imagínalo como rugby mezclado con baloncesto, pero con un toque de fantasía típico de la animación.
Sobre el protagonista. La historia se centra en Will, una pequeña cabra con un gran sueño. Por fuera parece común y corriente, incluso es considerado no apto para un deporte tan duro como el rugibol. Pero Will tiene un espíritu extraordinario. Quiere demostrar que el tamaño del cuerpo o la opinión de los demás no son razones para dejar de soñar. El personaje de Will hace que el público se identifique fácilmente. Sencillo, a veces duda, pero siempre tiene la determinación de seguir adelante. Sobre los personajes secundarios. Esta película no es solo sobre Will, sino también sobre los otros animales a su alrededor. Hay un entrenador de carácter fuerte, disciplinado, a veces frustrante, pero que en realidad se preocupa mucho por el desarrollo del equipo. Un amigo cercano que siempre está para Will, convirtiéndose en una fuente de ánimo cuando los demás lo subestiman. Y los demás miembros del equipo, hay uno fuerte pero terco, uno ágil y estratega pero escéptico, y también uno gracioso que aligera el ambiente, rival. El equipo contrario que es genial, disciplinado y se convierte en un gran desafío. Ellos hacen que el camino de Will sea más difícil y al mismo tiempo se vuelven el símbolo de los obstáculos que deben enfrentarse, continuando con el desarrollo de la historia. Esta película no es solo sobre un partido deportivo, es más sobre el viaje de Will para encontrar su lugar en el mundo. Hay momentos en los que debe enfrentarse a las dudas de los demás, incluso de sus propios compañeros de equipo. También hay partes que muestran la importancia del trabajo en equipo, la confianza y la amistad. Así que, aunque el núcleo de la historia es el deporte, la vibra va más hacia un relato de crecimiento personal cálido e inspirador. Ambiente y estilo. Visuales animados llenos de color, los movimientos de los partidos están hechos con detalle para que se sientan reales, pero siguen siendo divertidos. Una atmósfera que a veces es tensa durante los partidos, a veces divertida por la interacción entre personajes y también con momentos que tocan el corazón. Otros personajes, cada uno con una personalidad única, hacen que la historia sea más dinámica y nada monótona. Mensaje que transmite. La película transmite un mensaje simple pero fuerte. Los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador en el tablero, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. En conjunto, la historia de la película La cabra que cambió el juego, GOAT, es una historia inspiradora que usa el deporte como medio para hablar de cosas fundamentales sobre la vida, los sueños, el trabajo en equipo y el coraje. La historia nos hace pensar que a veces quien es considerado débil puede convertirse en quien cambia el juego. Inicio del viaje de la película. Al comienzo de la historia, Will es presentado como una figura llena de sueños, pero todavía rodeado de dudas. Él quiere muchísimo jugar rugibol, un deporte duro y lleno de desafíos, pero las personas a su alrededor a menudo lo subestiman. Es pequeño, no tiene mucha fuerza y muchos piensan que no encaja en ese mundo. Los sentimientos de inseguridad y duda aparecen con frecuencia, pero en su corazón hay un fuego de entusiasmo que no se puede apagar. Mucho drama sobre desafíos y dudas. A lo largo del camino, Will se enfrenta a menudo a situaciones en las que tiene que demostrarse a sí mismo. Hay momentos en que sus compañeros de equipo no confían en él, y también cuando su entrenador parece demasiado duro. Todo eso hace que Will llegue a tambalearse, preguntándose si su sueño es demasiado grande para él. Pero justamente a partir de esa presión, empieza a aprender.
que los grandes sueños realmente necesitan un coraje extra, apoyo y amistad. Aunque muchos lo subestiman, Will no está solo. Hay un amigo cercano que siempre le da ánimo, convirtiéndose en una especie de voz interior que lo mantiene confiado. Este apoyo es muy importante porque hace que Will se dé cuenta de que el camino hacia los sueños no tiene que recorrerse en soledad. Punto de giro de la película. Hay una fase en la que Will empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no es física, sino del corazón y la determinación. Aprende que el trabajo en equipo, la estrategia y el coraje pueden cubrir la falta de tamaño de su cuerpo. Desde ahí, Will comienza a cambiar, de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Cambio emocional. De inseguro a seguro de sí mismo, de la duda a estar convencido de que los sueños son válidos para cualquiera, de ser considerado débil a convertirse en quien cambia el juego. Este viaje emocional hace que el público también sienta los altibajos de Will. A veces conmueve, a veces motiva y a veces provoca una sonrisa por su comportamiento inocente. Conclusión. El desarrollo emocional de Will es el núcleo de esta película. Él no es solo una pequeña cabra que quiere jugar Rookie Ball, sino el símbolo de cualquiera que alguna vez se sintió subestimado. A través de su valentía y determinación, Will demuestra que incluso el más pequeño puede tener un gran impacto. Al principio, Will se siente incómodo. Cuando Will se une por primera vez al equipo de Rookie Ball, el ambiente es algo tenso. Muchos miembros del equipo son escépticos con él. Piensan, ¿una cabra tan pequeña quiere jugar en el campo? ¿En serio? Así que las interacciones iniciales están llenas de dudas e incluso un poco de burlas. Will tiene que enfrentar miradas de menosprecio por parte de sus compañeros. Dinámica del equipo. A medida que avanza la historia, la interacción de Will con su equipo se vuelve como una montaña rusa. Con el jugador fuerte, su relación está llena de choques. Este jugador fuerte a menudo siente que Will no es confiable, pero detrás de su actitud dura, en realidad tiene un gran sentido de responsabilidad hacia el equipo. Con el ágil y estratega, al principio es escéptico, pero poco a poco empieza a ver que Will tiene una forma única de enfrentar el juego. Desde ahí comienza a surgir un respeto que crece lentamente. Con el gracioso, este personaje se convierte en una especie de equilibrio. A menudo hace que Will se sienta más aceptado, porque siempre hay humor que suaviza el ambiente. Relación entre el entrenador y Will. El entrenador tiene un papel importante en la interacción de Will con el equipo. La actitud dura del entrenador hace que Will a menudo se sienta presionado, pero justamente eso hace que el equipo empiece a ver que Will realmente se está esforzando. Cuando el entrenador desafía a Will, los demás miembros del equipo poco a poco comienzan a valorar su esfuerzo. Cambio gradual. Al principio, Will es considerado una carga, pero a través de las interacciones diarias, los entrenamientos y los partidos, empieza a demostrar que puede convertirse en una parte importante del equipo. Hay un momento en que Will comete un error y el equipo se enoja, pero a partir de ahí aprende sobre la responsabilidad. También hay un momento en que Will logra mostrar su valentía y el equipo comienza a ver otro lado de él, la esencia de la relación. La interacción de Will con su equipo muestra que la confianza no llega de manera instantánea. Necesita tiempo, necesita pruebas y necesita valentía para mostrar quiénes somos. De una relación que al principio estaba llena de dudas, finalmente crece un sentimiento de confianza mutua y trabajo en equipo. Conclusión.
El viaje de Will junto a su equipo es una parte importante de la historia. Sin esa interacción, Will no habría crecido. Su equipo se convierte en un espejo. Hay quienes son escépticos, hay quienes apoyan, hay quienes desafían. Todo eso hace que Will aprenda que los grandes sueños no se logran solo, sino a través del trabajo en equipo y la confianza. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort.
hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will,
que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Goat, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego. La cabra que cambió el juego, Goat. Esta película está hecha con una atmósfera de mundo imaginativo lleno de colores, donde los animales viven como si fueran humanos. Tienen comunidades, tienen sueños, y el deporte se convierte en el centro de la vida social. El deporte que se destaca se llama Rugibol, una especie de juego ficticio súper emocionante, una combinación entre velocidad, estrategia y fuerza física. Imagínalo como rugby mezclado con baloncesto, pero con un toque de fantasía típico de la animación. Sobre el protagonista, la historia se centra en Will, una pequeña cabra con un gran sueño. Por fuera parece común y corriente, incluso es considerado no apto para un deporte tan duro como el rugibol. Pero Will tiene un espíritu extraordinario. Quiere demostrar que el tamaño del cuerpo o la opinión de los demás no son razones para dejar de soñar. El personaje de Will hace que el público se identifique fácilmente. Sencillo, a veces duda, pero siempre tiene la determinación de seguir adelante. Sobre los personajes secundarios. Esta película no es solo sobre Will, sino también sobre los otros animales a su alrededor. Hay un entrenador de carácter fuerte, disciplinado, a veces frustrante, pero que en realidad se preocupa mucho por el desarrollo del equipo. Un amigo cercano que siempre está para Will, convirtiéndose en una fuente de ánimo cuando los demás lo subestiman. Y los demás miembros del equipo, hay uno fuerte pero terco, uno ágil y estratega pero escéptico, y también uno gracioso que aligera el ambiente. Rival.
El equipo contrario, que es genial, disciplinado y se convierte en un gran desafío. Ellos hacen que el camino de Will sea más difícil y al mismo tiempo se vuelven el símbolo de los obstáculos que deben enfrentarse, continuando con el desarrollo de la historia. Esta película no es solo sobre un partido deportivo, es más sobre el viaje de Will para encontrar su lugar en el mundo. Hay momentos en los que debe enfrentarse a las dudas de los demás, incluso de sus propios compañeros de equipo. También hay partes que muestran la importancia del trabajo en equipo, la confianza y la amistad. Así que, aunque el núcleo de la historia es el deporte, la vibra va más hacia un relato de crecimiento personal cálido e inspirador. Ambiente y estilo. Visuales animados llenos de color, los movimientos de los partidos están hechos con detalle para que se sientan reales, pero siguen siendo divertidos. Una atmósfera que a veces es tensa durante los partidos, a veces divertida por la interacción entre personajes y también con momentos que tocan el corazón. Otros personajes, cada uno con una personalidad única, hacen que la historia sea más dinámica y nada monótona. Mensaje que transmite. La película transmite un mensaje simple pero fuerte. Los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador en el tablero, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. En conjunto, la historia de la película La cabra que cambió el juego, GOAT, es una historia inspiradora que usa el deporte como medio para hablar de cosas fundamentales sobre la vida, los sueños, el trabajo en equipo y el coraje. La historia nos hace pensar que a veces quien es considerado débil puede convertirse en quien cambia el juego. Inicio del viaje de la película. Al comienzo de la historia, Will es presentado como una figura llena de sueños, pero todavía rodeado de dudas. Él quiere muchísimo jugar rugibol, un deporte duro y lleno de desafíos, pero las personas a su alrededor a menudo lo subestiman. Es pequeño, no tiene mucha fuerza y muchos piensan que no encaja en ese mundo. Los sentimientos de inseguridad y duda aparecen con frecuencia, pero en su corazón hay un fuego de entusiasmo que no se puede apagar. Mucho drama sobre desafíos y dudas. A lo largo del camino, Will se enfrenta a menudo a situaciones en las que tiene que demostrarse a sí mismo. Hay momentos en que sus compañeros de equipo no confían en él, y también cuando su entrenador parece demasiado duro. Todo eso hace que Will llegue a tambalearse, preguntándose si su sueño es demasiado grande para él. Pero justamente a partir de esa presión, empieza a aprender que los grandes sueños realmente necesitan un coraje extra, apoyo y amistad. Aunque muchos lo subestiman, Will no está solo. Hay un amigo cercano que siempre le da ánimo, convirtiéndose en una especie de voz interior que lo mantiene confiado. Este apoyo es muy importante porque hace que Will se dé cuenta de que el camino hacia los sueños no tiene que recorrerse en soledad. Punto de giro de la película. Hay una fase en la que Will empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no es física, sino del corazón y la determinación. Aprende que el trabajo en equipo, la estrategia y el coraje pueden cubrir la falta de tamaño de su cuerpo. Desde ahí, Will comienza a cambiar, de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Cambio emocional. De inseguro a seguro de sí mismo, de la duda a estar convencido de que los sueños son válidos para cualquiera, de ser considerado débil a convertirse en quien cambia el juego. Este viaje emocional hace que el público también sienta los altibajos de Will.
A veces conmueve, a veces motiva y a veces provoca una sonrisa por su comportamiento inocente. Conclusión: el desarrollo emocional de Will es el núcleo de esta película. Él no es solo una pequeña cabra que quiere jugar Rookie Ball, sino el símbolo de cualquiera que alguna vez se sintió subestimado. A través de su valentía y determinación, Will demuestra que incluso el más pequeño puede tener un gran impacto. Al principio, Will se siente incómodo. Cuando Will se une por primera vez al equipo de Rookie Ball, el ambiente es algo tenso. Muchos miembros del equipo son escépticos con él. Piensan, ¿una cabra tan pequeña quiere jugar en el campo? ¿En serio? Así que las interacciones iniciales están llenas de dudas e incluso un poco de burlas. Will tiene que enfrentar miradas de menosprecio por parte de sus compañeros. Dinámica del equipo. A medida que avanza la historia, la interacción de Will con su equipo se vuelve como una montaña rusa. Con el jugador fuerte, su relación está llena de choques. Este jugador fuerte a menudo siente que Will no es confiable, pero detrás de su actitud dura, en realidad tiene un gran sentido de responsabilidad hacia el equipo. Con el ágil y estratega, al principio es escéptico, pero poco a poco empieza a ver que Will tiene una forma única de enfrentar el juego. Desde ahí comienza a surgir un respeto que crece lentamente. Con el gracioso, este personaje se convierte en una especie de equilibrio. A menudo hace que Will se sienta más aceptado, porque siempre hay humor que suaviza el ambiente. Relación entre el entrenador y Will. El entrenador tiene un papel importante en la interacción de Will con el equipo. La actitud dura del entrenador hace que Will a menudo se sienta presionado, pero justamente eso hace que el equipo empiece a ver que Will realmente se está esforzando. Cuando el entrenador desafía a Will, los demás miembros del equipo poco a poco comienzan a valorar su esfuerzo. Cambio gradual. Al principio, Will es considerado una carga, pero a través de las interacciones diarias, los entrenamientos y los partidos, empieza a demostrar que puede convertirse en una parte importante del equipo. Hay un momento en que Will comete un error y el equipo se enoja, pero a partir de ahí aprende sobre la responsabilidad. También hay un momento en que Will logra mostrar su valentía y el equipo comienza a ver otro lado de él, la esencia de la relación. La interacción de Will con su equipo muestra que la confianza no llega de manera instantánea. Necesita tiempo, necesita pruebas y necesita valentía para mostrar quiénes somos. De una relación que al principio estaba llena de dudas, finalmente crece un sentimiento de confianza mutua y trabajo en equipo. Conclusión. El viaje de Will junto a su equipo es una parte importante de la historia. Sin esa interacción, Will no habría crecido. Su equipo se convierte en un espejo. Hay quienes son escépticos, hay quienes apoyan, hay quienes desafían. Todo eso hace que Will aprenda que los grandes sueños no se logran solo, sino a través del trabajo en equipo y la confianza. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de Rookie Ball que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas.
Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugby que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza.
Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora.
El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, GOAT, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego. La cabra que cambió el juego, GOAT. Esta película está hecha con una atmósfera de mundo imaginativo lleno de colores, donde los animales viven como si fueran humanos. Tienen comunidades, tienen sueños y el deporte se convierte en el centro de la vida social. El deporte que se destaca se llama Rugibol, una especie de juego ficticio súper emocionante, una combinación entre velocidad, estrategia y fuerza física. Imagínalo como rugby mezclado con baloncesto, pero con un toque de fantasía típico de la animación. Sobre el protagonista, la historia se centra en Will, una pequeña cabra con un gran sueño. Por fuera parece común y corriente, incluso es considerado no apto para un deporte tan duro como el rugibol. Pero Will tiene un espíritu extraordinario. Quiere demostrar que el tamaño del cuerpo o la opinión de los demás no son razones para dejar de soñar. El personaje de Will hace que el público se identifique fácilmente. Sencillo, a veces duda, pero siempre tiene la determinación de seguir adelante. Sobre los personajes secundarios. Esta película no es solo sobre Will, sino también sobre los otros animales a su alrededor. Hay un entrenador de carácter fuerte, disciplinado, a veces frustrante, pero que en realidad se preocupa mucho por el desarrollo del equipo. Un amigo cercano que siempre está para Will, convirtiéndose en una fuente de ánimo cuando los demás lo subestiman. Y los demás miembros del equipo, hay uno fuerte pero terco, uno ágil y estratega pero escéptico, y también uno gracioso que aligera el ambiente. Rival. El equipo contrario que es genial, disciplinado y se convierte en un gran desafío. Ellos hacen que el camino de Will sea más difícil y al mismo tiempo se vuelven el símbolo de los obstáculos que deben enfrentarse. Continuando con el desarrollo de la historia. Esta película no es solo sobre un partido deportivo, es más sobre el viaje de Will para encontrar su lugar en el mundo. Hay momentos en los que debe enfrentarse a las dudas de los demás, incluso de sus propios compañeros de equipo. También hay partes que muestran la importancia del trabajo en equipo, la confianza y la amistad. Así que, aunque el núcleo de la historia es el deporte, la vibra va más hacia un relato de crecimiento personal cálido e inspirador. Ambiente y estilo. Visuales animados llenos de color, los movimientos de los partidos están hechos con detalle para que se sientan reales, pero siguen siendo divertidos. Una atmósfera que a veces es tensa durante los partidos, a veces divertida por la interacción entre personajes y también con momentos que tocan el corazón. Otros personajes, cada uno con una personalidad única, hacen que la historia sea más dinámica y nada monótona. Mensaje que transmite.
La película transmite un mensaje simple pero fuerte. Los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador en el tablero, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. En conjunto, la historia de la película La cabra que cambió el juego, GOAT, es una historia inspiradora que usa el deporte como medio para hablar de cosas fundamentales sobre la vida, los sueños, el trabajo en equipo y el coraje. La historia nos hace pensar que a veces quien es considerado débil puede convertirse en quien cambia el juego. Inicio del viaje de la película. Al comienzo de la historia, Will es presentado como una figura llena de sueños, pero todavía rodeado de dudas. Él quiere muchísimo jugar rugibol, un deporte duro y lleno de desafíos, pero las personas a su alrededor a menudo lo subestiman. Es pequeño, no tiene mucha fuerza y muchos piensan que no encaja en ese mundo. Los sentimientos de inseguridad y duda aparecen con frecuencia, pero en su corazón hay un fuego de entusiasmo que no se puede apagar. Mucho drama sobre desafíos y dudas. A lo largo del camino, Will se enfrenta a menudo a situaciones en las que tiene que demostrarse a sí mismo. Hay momentos en que sus compañeros de equipo no confían en él, y también cuando su entrenador parece demasiado duro. Todo eso hace que Will llegue a tambalearse, preguntándose si su sueño es demasiado grande para él. Pero justamente a partir de esa presión, empieza a aprender que los grandes sueños realmente necesitan un coraje extra, apoyo y amistad. Aunque muchos lo subestiman, Will no está solo. Hay un amigo cercano que siempre le da ánimo, convirtiéndose en una especie de voz interior que lo mantiene confiado. Este apoyo es muy importante porque hace que Will se dé cuenta de que el camino hacia los sueños no tiene que recorrerse en soledad. Punto de giro de la película. Hay una fase en la que Will empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no es física, sino del corazón y la determinación. Aprende que el trabajo en equipo, la estrategia y el coraje pueden cubrir la falta de tamaño de su cuerpo. Desde ahí, Will comienza a cambiar, de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Cambio emocional. De inseguro a seguro de sí mismo, de la duda a estar convencido de que los sueños son válidos para cualquiera, de ser considerado débil a convertirse en quien cambia el juego. Este viaje emocional hace que el público también sienta los altibajos de Will. A veces conmueve, a veces motiva y a veces provoca una sonrisa por su comportamiento inocente. Conclusión. El desarrollo emocional de Will es el núcleo de esta película. Él no es solo una pequeña cabra que quiere jugar rugibol, sino el símbolo de cualquiera que alguna vez se sintió subestimado. A través de su valentía y determinación, Will demuestra que incluso el más pequeño puede tener un gran impacto. Al principio, Will se siente incómodo. Cuando Will se une por primera vez al equipo de rugibol, el ambiente es algo tenso. Muchos miembros del equipo son escépticos con él. Piensan, ¿una cabra tan pequeña quiere jugar en el campo? ¿En serio? Así que las interacciones iniciales están llenas de dudas e incluso un poco de burlas. Will tiene que enfrentar miradas de menosprecio por parte de sus compañeros. Dinámica del equipo. A medida que avanza la historia, la interacción de Will con su equipo se vuelve como una montaña rusa. Con el jugador fuerte, su relación está llena de choques.
Este jugador fuerte a menudo siente que Will no es confiable, pero detrás de su actitud dura, en realidad tiene un gran sentido de responsabilidad hacia el equipo. Con el ágil y estratega, al principio es escéptico, pero poco a poco empieza a ver que Will tiene una forma única de enfrentar el juego. Desde ahí comienza a surgir un respeto que crece lentamente. Con el gracioso, este personaje se convierte en una especie de equilibrio. A menudo hace que Will se sienta más aceptado, porque siempre hay humor que suaviza el ambiente. Relación entre el entrenador y Will. El entrenador tiene un papel importante en la interacción de Will con el equipo. La actitud dura del entrenador hace que Will a menudo se sienta presionado, pero justamente eso hace que el equipo empiece a ver que Will realmente se está esforzando. Cuando el entrenador desafía a Will, los demás miembros del equipo poco a poco comienzan a valorar su esfuerzo. Cambio gradual. Al principio, Will es considerado una carga, pero a través de las interacciones diarias, los entrenamientos y los partidos, empieza a demostrar que puede convertirse en una parte importante del equipo. Hay un momento en que Will comete un error y el equipo se enoja, pero a partir de ahí aprende sobre la responsabilidad. También hay un momento en que Will logra mostrar su valentía y el equipo comienza a ver otro lado de él, la esencia de la relación. La interacción de Will con su equipo muestra que la confianza no llega de manera instantánea. Necesita tiempo, necesita pruebas y necesita valentía para mostrar quiénes somos. De una relación que al principio estaba llena de dudas, finalmente crece un sentimiento de confianza mutua y trabajo en equipo. Conclusión. El viaje de Will junto a su equipo es una parte importante de la historia. Sin esa interacción, Will no habría crecido. Su equipo se convierte en un espejo. Hay quienes son escépticos, hay quienes apoyan, hay quienes desafían. Todo eso hace que Will aprenda que los grandes sueños no se logran solo, sino a través del trabajo en equipo y la confianza. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will, este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión.
La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás, así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar.
Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego.
La cabra que cambió el juego, GOAT. Esta película está hecha con una atmósfera de mundo imaginativo lleno de colores, donde los animales viven como si fueran humanos. Tienen comunidades, tienen sueños y el deporte se convierte en el centro de la vida social. El deporte que se destaca se llama Rugibol, una especie de juego ficticio súper emocionante, una combinación entre velocidad, estrategia y fuerza física. Imagínalo como rugby mezclado con baloncesto, pero con un toque de fantasía típico de la animación. Sobre el protagonista, la historia se centra en Will, una pequeña cabra con un gran sueño. Por fuera parece común y corriente, incluso es considerado no apto para un deporte tan duro como el rugibol. Pero Will tiene un espíritu extraordinario. Quiere demostrar que el tamaño del cuerpo o la opinión de los demás no son razones para dejar de soñar. El personaje de Will hace que el público se identifique fácilmente. Sencillo, a veces duda, pero siempre tiene la determinación de seguir adelante. Sobre los personajes secundarios. Esta película no es solo sobre Will, sino también sobre los otros animales a su alrededor. Hay un entrenador de carácter fuerte, disciplinado, a veces frustrante, pero que en realidad se preocupa mucho por el desarrollo del equipo. Un amigo cercano que siempre está para Will, convirtiéndose en una fuente de ánimo cuando los demás lo subestiman. Y los demás miembros del equipo, hay uno fuerte pero terco, uno ágil y estratega pero escéptico, y también uno gracioso que aligera el ambiente, rival. El equipo contrario que es genial, disciplinado y se convierte en un gran desafío. Ellos hacen que el camino de Will sea más difícil y al mismo tiempo se vuelven el símbolo de los obstáculos que deben enfrentarse, continuando con el desarrollo de la historia. Esta película no es solo sobre un partido deportivo, es más sobre el viaje de Will para encontrar su lugar en el mundo. Hay momentos en los que debe enfrentarse a las dudas de los demás, incluso de sus propios compañeros de equipo. También hay partes que muestran la importancia del trabajo en equipo, la confianza y la amistad. Así que, aunque el núcleo de la historia es el deporte, la vibra va más hacia un relato de crecimiento personal cálido e inspirador. Ambiente y estilo. Visuales animados llenos de color, los movimientos de los partidos están hechos con detalle para que se sientan reales, pero siguen siendo divertidos. Una atmósfera que a veces es tensa durante los partidos, a veces divertida por la interacción entre personajes y también con momentos que tocan el corazón. Otros personajes, cada uno con una personalidad única, hacen que la historia sea más dinámica y nada monótona. Mensaje que transmite. La película transmite un mensaje simple pero fuerte. Los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador en el tablero, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. En conjunto, la historia de la película La cabra que cambió el juego, GOAT, es una historia inspiradora que usa el deporte como medio para hablar de cosas fundamentales sobre la vida, los sueños, el trabajo en equipo y el coraje. La historia nos hace pensar que a veces quien es considerado débil puede convertirse en quien cambia el juego. Inicio del viaje de la película. Al comienzo de la historia, Will es presentado como una figura llena de sueños, pero todavía rodeado de dudas. Él quiere muchísimo jugar rugibol, un deporte duro y lleno de desafíos, pero las personas a su alrededor a menudo lo subestiman. Es pequeño, no tiene mucha fuerza y muchos piensan que no encaja en ese mundo. Los sentimientos de inseguridad y duda aparecen con frecuencia,
pero en su corazón hay un fuego de entusiasmo que no se puede apagar. Mucho drama sobre desafíos y dudas. A lo largo del camino, Will se enfrenta a menudo a situaciones en las que tiene que demostrarse a sí mismo. Hay momentos en que sus compañeros de equipo no confían en él, y también cuando su entrenador parece demasiado duro. Todo eso hace que Will llegue a tambalearse, preguntándose si su sueño es demasiado grande para él. Pero justamente a partir de esa presión, empieza a aprender que los grandes sueños realmente necesitan un coraje extra, apoyo y amistad. Aunque muchos lo subestiman, Will no está solo. Hay un amigo cercano que siempre le da ánimo, convirtiéndose en una especie de voz interior que lo mantiene confiado. Este apoyo es muy importante porque hace que Will se dé cuenta de que el camino hacia los sueños no tiene que recorrerse en soledad. Punto de giro de la película. Hay una fase en la que Will empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no es física, sino del corazón y la determinación. Aprende que el trabajo en equipo, la estrategia y el coraje pueden cubrir la falta de tamaño de su cuerpo. Desde ahí, Will comienza a cambiar, de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Cambio emocional. De inseguro a seguro de sí mismo, de la duda a estar convencido de que los sueños son válidos para cualquiera, de ser considerado débil a convertirse en quien cambia el juego. Este viaje emocional hace que el público también sienta los altibajos de Will. A veces conmueve, a veces motiva y a veces provoca una sonrisa por su comportamiento inocente. Conclusión. El desarrollo emocional de Will es el núcleo de esta película. Él no es solo una pequeña cabra que quiere jugar rookie ball, sino el símbolo de cualquiera que alguna vez se sintió subestimado. A través de su valentía y determinación, Will demuestra que incluso el más pequeño puede tener un gran impacto. Al principio, Will se siente incómodo. Cuando Will se une por primera vez al equipo de rookie ball, el ambiente es algo tenso. Muchos miembros del equipo son escépticos con él. Piensan, ¿una cabra tan pequeña quiere jugar en el campo? ¿En serio? Así que las interacciones iniciales están llenas de dudas e incluso un poco de burlas. Will tiene que enfrentar miradas de menosprecio por parte de sus compañeros. Dinámica del equipo. A medida que avanza la historia, la interacción de Will con su equipo se vuelve como una montaña rusa. Con el jugador fuerte, su relación está llena de choques. Este jugador fuerte a menudo siente que Will no es confiable, pero detrás de su actitud dura, en realidad tiene un gran sentido de responsabilidad hacia el equipo. Con el ágil y estratega, al principio es escéptico, pero poco a poco empieza a ver que Will tiene una forma única de enfrentar el juego. Desde ahí comienza a surgir un respeto que crece lentamente. Con el gracioso, este personaje se convierte en una especie de equilibrio. A menudo hace que Will se sienta más aceptado, porque siempre hay humor que suaviza el ambiente. Relación entre el entrenador y Will. El entrenador tiene un papel importante en la interacción de Will con el equipo. La actitud dura del entrenador hace que Will a menudo se sienta presionado, pero justamente eso hace que el equipo empiece a ver que Will realmente se está esforzando. Cuando el entrenador desafía a Will, los demás miembros del equipo poco a poco comienzan a valorar su esfuerzo. Cambio gradual. Al principio, Will es considerado una carga, pero a través de las interacciones diarias, los entrenamientos y los partidos, empieza a demostrar que puede convertirse en una parte importante del equipo. Hay un momento en que Will comete un error y el equipo se enoja.
pero a partir de ahí aprende sobre la responsabilidad. También hay un momento en que Will logra mostrar su valentía y el equipo comienza a ver otro lado de él, la esencia de la relación. La interacción de Will con su equipo muestra que la confianza no llega de manera instantánea. Necesita tiempo, necesita pruebas y necesita valentía para mostrar quiénes somos. De una relación que al principio estaba llena de dudas, finalmente crece un sentimiento de confianza mutua y trabajo en equipo. Conclusión. El viaje de Will junto a su equipo es una parte importante de la historia. Sin esa interacción, Will no habría crecido. Su equipo se convierte en un espejo. Hay quienes son escépticos, hay quienes apoyan, hay quienes desafían. Todo eso hace que Will aprenda que los grandes sueños no se logran solo, sino a través del trabajo en equipo y la confianza. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás. Así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will. Este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will. Sobre la descripción del rival en el juego. El rival principal en esta historia es otro equipo de rugibol que tiene una gran reputación. Son presentados como un equipo disciplinado, fuerte y acostumbrado a ganar. Desde el principio, su presencia hace que la atmósfera de la historia sea más tensa, porque todos saben que enfrentarlos no es algo fácil. La posición de Will frente al rival. Para Will, este rival no es solo un oponente en el campo, se convierte en el símbolo de todas las dudas que alguna vez recibió. Eres demasiado pequeño, no encajas, no podrás. Así que cada vez que se enfrenta al rival, en realidad también se enfrenta a su propio miedo y a sus propias dudas. Dinámica de los encuentros. Primer encuentro. Will se siente admirado y al mismo tiempo inseguro. El rival se ve tan grande y fuerte que lo hace dudar aún más si realmente puede competir. Siguientes encuentros. Poco a poco, Will empieza a aprender que la fuerza
no es solo cuestión física. Comienza a mostrar su valentía y el rival también empieza a darse cuenta de que Will no es solo una pequeña cabra común. Interacción emocional. Aunque son oponentes, crece un respeto mutuo. El rival se convierte en una especie de maestro indirecto que hace que Will evolucione más rápido. El papel del rival en el viaje de Will, este rival es muy importante porque se convierte en el mayor desafío que obliga a Will a salir de su zona de confort. Hace que Will entienda que los grandes sueños realmente necesitan un esfuerzo extra. Se convierte en un punto de referencia. Si Will puede enfrentarlos, significa que puede enfrentar cualquier cosa. Conclusión. La relación de Will con su rival no es solo sobre ganar o perder en el campo. Más que eso, el rival se convierte en un espejo que muestra cuánto ha crecido Will. Desde la inseguridad al inicio hasta finalmente atreverse a mantenerse firme, el rival es una parte importante del viaje emocional de Will y acercándose al final de la historia. Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera. No importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Go-Out, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego y acercándose al final de la historia.
Después de pasar por muchas dudas, burlas y desafíos, Will finalmente llega al punto en el que realmente es puesto a prueba. Todas las lecciones de sus interacciones con el equipo, el entrenador, su amigo cercano y su rival culminan aquí. Tiene que demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo que merece estar en el campo. Clímax emocional. Esta parte se convierte en el momento más intenso emocionalmente. Will, que antes estaba lleno de dudas, ahora se mantiene firme con una nueva confianza. Se da cuenta de que su verdadera fuerza no se trata del tamaño de su cuerpo o de la fuerza física, sino del corazón, la determinación y el coraje para seguir adelante. Hay una sensación de emoción porque su largo viaje finalmente da frutos. Hay orgullo porque logra cambiar la forma en que los demás lo ven. Hay alivio porque todo su esfuerzo no fue en vano. Relación con el equipo. Al final, la relación de Will con su equipo cambia por completo. De ser considerado una carga al principio, ahora se convierte en una parte importante y valorada. El equipo aprende que cada miembro tiene un papel, sin importar cuán pequeño sea. La confianza que antes era difícil de obtener finalmente crece, y eso hace que el equipo sea más sólido. Relación con el rival. El rival que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en una especie de referencia de valentía. Will ya no los ve como una sombra aterradora, sino como un desafío que logró enfrentar. Surge un respeto mutuo, como si el rival también reconociera la valentía de Will. Mensaje final. La película se cierra con una atmósfera cálida e inspiradora. El mensaje que deja es claro: los sueños son válidos para cualquiera, no importa si eres pequeño, grande o considerado no apto. La verdadera victoria no es solo el marcador, sino el valor de mantenerse firme, luchar y creer en uno mismo. El viaje completo. Si se resume, el viaje de Will es una transformación de una pequeña cabra llena de dudas a una figura valiente que enfrenta los desafíos. Él aprende que el apoyo de los amigos es importante, el trabajo en equipo puede cambiarlo todo. El rival no es solo un enemigo, sino también un impulso para crecer. El coraje es la clave para cambiar el juego. Así que el final de la cabra que cambió el juego, Goat, no se trata solo del resultado del partido, sino de cómo Will logra transformarse a sí mismo, a su equipo e incluso la manera en que los demás lo ven. Una historia que hace que el público se sienta cálido, motivado y convencido de que incluso el más pequeño puede convertirse en quien cambia el juego.